la gente de a pie celebra 4 años de aquel triunfo en las urnas, 4 años en que el encabronamiento se convirtió en poder en las urnas, en que el hartazgo sobre el PRIAN triunfó sobre el cálculo político, el fraude, los cochupos, toda la porquería que tú y yo hemos reportado por años. ¿Qué balance haces? ¿Qué evaluación haces a 4 años del triunfo electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, con una aprobación del 70%, pongámoslo? O sea, entre 6 y 7 de cada 10 mexicanos respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que se anuncia, por ejemplo, por parte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que países como Brasil y Argentina buscarían implementar en sus naciones el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en momentos en que Sembrando Vida apunta a Centroamérica, y lo reconoció así en entrevista exclusiva que nos concedió el canciller de Guatemala acá en San Antonio, en la zona de la tragedia hace unos días. ¿Qué balance podemos hacer? Porque si se lo dejamos a los medios tradicionales, pues ya sabemos qué van a decir. Como el propio Carlos Alarraqui lo ha dicho, que qué tristeza que han gobernado mejor que Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, pero pues qué podemos esperar de este propagandista de los políticos que ya no queremos que regresen, mi querido Luis Guillermo Hernández. Han sido 4 años de vértigo, mi querido Vicente, 4 años de una lucha incesante por transformar al país y que se puede resumir en los logros palpables, en los logros concretos de esta cuarta transformación. La inauguración de esta refinería Olmeca allá en Tabasco, la compra de Deer Park en Texas, la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aquí muy cerca de la Ciudad de México, la recuperación, mi querido Vicente, de la soberanía energética, eléctrica, a partir de regresar a la Comisión Federal de Electricidad, la rectoría de la industria eléctrica, la nacionalización del litio, mi querido Vicente, la construcción del Tren Maya, la construcción de ese poderosísimo corredor en el istmo de Tehuantepec que va a significar pues prácticamente el relanzamiento de todo el sur del país, el apoyo multimillonario, mi querido Vicente, multimillonario, como nunca en la historia de nuestro país, como jamás había ocurrido en la historia de nuestra nación, el apoyo multimillonario a los más desprotegidos, miles de millones de pesos aportados, entregados a los pobres, a los más necesitados, a los olvidados del viejo régimen. La creación de un banco para atender a ese sector de la población que no tiene acceso a los servicios bancarios privados y cosas tan importantes como la histórica, ojo con esto, histórica, mi querido Vicente, condición de nuestra moneda, que por primera vez en décadas no solo no se devaluó, sino que se ha reapreciado frente al dólar. Un gobierno que por primera vez pone en ceros el requerimiento de solicitudes de deuda externa. Un gobierno que ha transformado social, política y económicamente a México en tan solo 4 años. Esta cuarta transformación, mi querido Vicente, prácticamente no nos ha quedado a deber a quienes votamos por ella. Prácticamente no nos ha dejado deuda hasta este momento a quienes decidimos apoyarla abierta y explícitamente. Yo sería, mi querido Vicente, el primero en señalar mi desilusión si el gobierno de López Obrador no hubiera sido lo que yo esperaba. Habría sido el primero en señalar
los hierros, como los hemos señalado aquí, de este gobierno, y sin embargo, el balance es más que positivo y justifica, argumenta el nivel de aprobación brutal, sin precedentes, que tiene el presidente López Obrador y que tiene la fuerza política que lo llevó al poder. Ningún otro partido habría podido recibir tal caudal de apoyos como quedarse con más de la mitad del país en gobiernos estatales en apenas unos años, si este gobierno no hubiera sido, mi querido Vicente, la suma de aciertos, la suma de una verdadera revolución social en nuestro país. Esta cuarta transformación es de talante histórico y lo está demostrando cada día, lo está demostrando con hechos en cada momento, y los pendientes, mi querido Vicente, no son lo suficientemente graves como para decirle al presidente: fallaste. Hoy hay que reconocer, si somos honestos, si somos honestas, si somos gente honorable, que el gobierno del presidente López Obrador es un antes y un después en la historia moderna de México. Pues creo que es tan importante escuchar a periodistas, a voces como la tuya, querido Luis Guillermo, en momentos en que Ricardo Rocha se junta con Carlos Alarraqui, solo por mencionar eh, a estos personajes, y Ricardo Rocha y Carlos Alarraqui dicen, entre otras cosas: los números desmienten a Andrés Manuel López Obrador, la 4T se pudre por dentro. Por eso nosotros buscamos ser un contrapeso a esos que pueden tener el nombre, en el caso de Ricardo Rocha, o los medios, en el caso de Carlos Alarraqui. Y desde aquí, con un tripié que lo muevo hasta con la mirada, con un telefonillo pedorro, eh, con los pocos fierros que tenemos, pero con mucho corazón, mi querido Luis Guillermo, hacemos que tu voz retumbe en las conciencias, porque no puede ser posible que México siga, un sector de México siga no, distraído por opiniones de estos personajes, entre comillas, famosos. ¿Con qué quiere cerrar, maestro, esta oportunidad? Y yo infinitamente agradecido por tu generosidad y por formar parte de esta cobertura especial en un día histórico, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Lamento mucho escuchar las palabras que comentas de Ricardo Rocha. Me da una tristeza infinita ver en qué se convirtió ese periodista, pues solo porque le quitaron el presupuesto público para su canal de televisión. Ojalá tuviera un poquito más de dignidad, Ricardo, y por lo menos pues ejerciera el periodismo sin revanchas, sin resabios de rencor, porque no se lo merece su nombre, no se lo merece su pasado como periodista fino que era. Yo me despido, mi querido Vicente, agradeciéndole a la gente de Sin Censura que me permitan tener este espacio de conversación contigo, con ustedes, y también invitándoles a mi propio espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, en YouTube, en Facebook, en Twitter también. Ahí estamos transmitiendo también desde nuestra plataforma sextaw.com.mx, mi querido Vicente, haciendo camino al andar y haciendo el periodismo que no quiere que el poder, que el gobierno lo financie, que no se enoja porque le quitan publicidad, que no se enoja porque le quitan recursos, chayote o dinero como los otros. Este es un periodismo libre porque lo apoya la gente. Y así queremos seguir. Y te agradezco muchísimo la solidaridad y la confianza, mi querido Vicente. Un abrazo a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente de tus opiniones en Twitter siempre. Luis Guillermo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Que pases excelente fin de semana. El maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando aquí en Sin Censura.